Bueno, pues buenos a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos al último vídeo que vamos a tener en esta semana sin Gran Premio. Mañana ya da comienzo Gran Premio de Canadá, la semana de Gran Premio de Canadá, así que se va a venir muchísimo contenido, como de por sí también en este propio vídeo, que todos los temas que vamos a tratar van a estar detallados en la descripción del vídeo, por si quieres saltarte algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Dicho esto, vamos a dar comienzo por una noticia con respecto al equipo Aston Martin, que ha confirmado el propio piloto canadiense Lance Stroll su continuidad con el equipo. Algo que todo el mundo dábamos por hecho, pero no ha habido todavía confirmación oficial por parte del equipo, no ha habido un comunicado o algo por el estilo del hecho de va a continuar. Sí que Mike Crack dijo que por supuesto tenían la intención de continuar con Lance Stroll, pero no había habido ese comunicado, que realmente yo he estado haciendo memoria y no recuerdo un momento de Lance Stroll desde que llegó a Racing Point, que es este mismo equipo básicamente, en 2019, cuando hubo el comunicado durante 2018 de que sí, que al final cambiaba para marcharse a Racing Point, porque en ese 2018 es cuando su padre Lawrence Stroll compra el equipo y al año siguiente ya es cuando está corriendo con ellos, pero más allá de ahí realmente no recuerdo un comunicado o algo por el estilo del hecho de va a seguir. Obviamente damos por hecho que siempre que acabe queriendo él va a poder continuar porque su padre efectivamente quiere que siga. Ahora os hablamos acerca de eso, pero esto es lo primero que ha confirmado el piloto canadiense en sus palabras: por supuesto, estoy comprometido con este proyecto. Hemos pasado de un equipo que tenía entre 350 y 400 personas en 2018-2019. Ahora estamos empujando el número de 1000 personas y se ve muy diferente en Silverstone ahora que hace 18 meses. Así que sí, definitivamente estoy comprometido y emocionado de ser parte de este proyecto, y sobre eso es lo que ha incidido bastante el piloto canadiense, del hecho de que además Aston Martin es un proyecto muy ilusionante. Recordemos el crecimiento que está teniendo. Él ha hablado acerca de todo ese personal, pero de la fábrica nueva en Silverstone, que cuando sobre todo ya termine el túnel del viento, que es sobre todo lo único que todavía está por construirse, que todavía no se sabe exactamente cuándo va a finalizarse. Inicialmente hace unos años se habló de abril, pero ya sabemos que en abril de este año no ha concluido. Se hablaba el año pasado de septiembre, pero veremos si finalmente acaba siendo finalizado en septiembre, porque sobre todo cuando esté finalizado luego también se tarda un tiempo en poner en funcionamiento. Pero por todo esto es por lo que hace a Aston Martin un proyecto muy ilusionante, en el que ya estando además dentro, Lance Stroll no se quiere ir, y con la facilidad que tiene para poder continuar, pues desde luego no lo va a abandonar. Es increíble ver lo lejos que hemos llegado como equipo en los últimos 5 años. Creo que hemos crecido mucho como equipo desde que llevábamos los colores rosas, y tenemos un túnel de viento muy emocionante que está construyéndose, tenemos una instalación increíble que está ahora en Silverstone, a la que nos mudamos el año pasado, así que hay un montón de piezas de este rompecabezas que realmente se están uniendo y que se han ido uniendo en los últimos años. Y junto con las personas de talento que han estado en Silverstone durante muchos años, un montón de nuevas personas con talento se han unido y se están uniendo, lo que hace que este proyecto sea muy emocionante. En mi mente, definitivamente en el futuro, es hacia donde se dirige mi cabeza. Para mí, ahora os explico qué opinión tengo sobre Lance Stroll y demás, pero al final, ¿por qué va a continuar? Pues es que sí que es verdad que el problema está en que dentro del equipo es el piloto que todos quieren, pero que de verdad no necesitan. ¿Por qué es el que todos quieren? Ahora os explico por qué no es el que necesitan. Bueno, al final, el más importante que tiene que quererle es el dueño del equipo. Y efectivamente es que el dueño del equipo es Lawrence Stroll, el padre, por supuesto, de Lance Stroll, y siempre que se pueda, siempre que él quiera, lo va a mantener. Sabemos que cada vez más Lawrence Stroll está perdiendo fuerza en el equipo porque ha vendido parte de las acciones, o se planteaba incluso vender más parte, pero sigue siendo el accionista mayoritario. Sigue habiendo muchas informaciones de no, los accionistas están cabreados por la continuidad de Stroll, pero mientras, del Lance, quiero decir, del piloto, pero mientras Lawrence puede quejarse el accionista lo que quiera, que al final el más importante sigue siendo el mismo y lo va a seguir manteniendo. Y si no te gusta, vendes tu parte de las acciones a otro que a lo mejor está interesado, y a Lawrence Stroll le es indiferente. Puede haber muchas informaciones sobre esto, pero mientras tenga todavía el poder que tiene ahora mismo Lawrence Stroll y Lance quiera continuar,
Stroll va a seguir en el equipo. Y eso lo ha demostrado en varias ocasiones. El año pasado también lo demostró bastantes veces. Está bastante claro. Pero es que luego no es solo el que sea la persona que desde luego quiere que continúe. Es que hay una persona también importante en el equipo que desgraciadamente quiere que continúe, que es Fernando Alonso. A Fernando Alonso, Lance Stroll le viene genial que continúe. Que quiero decir, para Alonso es genial la continuidad de Lance Stroll, no para el equipo. Yo creo que, por ejemplo, los Mike Crack, Dan Fallows, todo el mundo del personal técnico no querría que Stroll continuase, pero mientras Lawrence quiera y encima Alonso también apoya esta decisión, Alonso sale y dice que le falta poner a Lance Stroll, que es mejor que Schumacher, básicamente. Pero es normal. Al final es que Alonso tiene mucha facilidad con Lance Stroll y ya no es por el hecho de que Alonso no busque un reto, porque Alonso se ha informado esta temporada que buscó fichar por Red Bull acompañando a Max Verstappen. Quiero decir, Alonso estaba dispuesto a aceptar ese reto, pero cuanto más fácil sea el reto de tu compañero de equipo, mejor. Porque tú vas a quedar aún mejor, porque encima ya no es que tú quedes mejor, ya no es que te sea más fácil, sobre todo tu estatus en el equipo es de claramente el piloto número 1 y vas a salir beneficiado en el 95% de las ocasiones porque claramente eres el piloto referencia del equipo. No es que lo seas, pero tu compañero no haya una diferencia muy grande, porque bueno, en Ferrari el referencia es Leclerc, pero no hay una diferencia muy grande con Sainz. Pero en este caso es que la diferencia es gigantesca. Entonces, al final, también Alonso es uno de esas personas que también quieren la continuidad, desde luego, de Stroll. Pero ¿por qué Aston Martin no se debería permitir continuar con Stroll ya si de verdad quieren conseguir dar pasos hacia adelante? Bueno, pues esto es lo que siempre hemos explicado. Lo que siempre digo de a Stroll es capaz de lo mejor y de lo peor, siendo su punto alto mucho mejor que muchos pilotos de la parrilla. Lo mismo, si miramos solo los momentos mejores de Stroll, podría estar en el top 10 de los pilotos de la parrilla. No exagero, de verdad, su punto más alto cuando tiene el día es buenísimo. Siempre pongo el mismo ejemplo, la pole que consiguió hacer en Turquía. Ahora bien, su punto más bajo es de los peores de la parrilla, al nivel, por ejemplo, incluso de Sargent, que ahora mismo yo diría que es el peor piloto que tenemos en toda la parrilla. Y el problema no hay que mirar los puntos más altos ni el punto más bajo, hay que mirar el rendimiento medio que tiene Stroll. Habrá días que son mejores, habrá días que serán peores, pero más o menos ese rendimiento medio. Y la media te sale siendo un piloto de los 5 peores, de los 3 peores, bueno, vamos a decir de los 10 peores por lo menos, no entra por supuesto ni de lejos en el top 10 y yo diría que estaría entre los 5 peores y ese es el punto. Stroll puede tener muy buenas cualidades. Alonso salió diciendo que les venía muy bien porque es que él identifica alguna serie de problemas que Alonso no. Pues es que a lo mejor también el hecho de identificar esos problemas ya desde luego te puede dejar intuir el problema que está viendo. A lo mejor el problema está ahí, pero no hay que tratar de solucionarlo porque el problema lo tiene Lance Stroll. Yo creo que ahora mismo es indiferente. A ver, a Lance Stroll no genera una diferencia demasiado grande en la situación actual en la que se encuentra Aston Martin. Pero, por ejemplo, para el año pasado, Aston Martin pierde el 4.º puesto en el Mundial de Constructores porque Stroll no suma la cantidad de puntos necesaria a principios de año cuando mejor estuvo el coche. Si no, si hubiera sumado esos puntos, habrían mantenido el 4.º puesto por delante de McLaren. Entonces, ahora mismo, en esta situación en la que están hoy en día, no es un problema. Pero si de verdad Aston Martin acaba llegando a una situación de nuevo como la del año pasado, o mejor, que es a lo que intentan aspirar, Stroll no puede continuar. Así que bueno, veremos qué es lo que pasa en un futuro muy lejano a Lance Stroll, pero desde luego dábamos por hecho que en el 25 iba a seguir y efectivamente él confirma que lo va a hacer. Vamos a pasar al siguiente de los temas y queremos hablar ahora en esta sección del vídeo al respecto sobre Mercedes y primero queremos hablar acerca de los motores de Mercedes porque esta semana se ha estado hablando acerca bastante de ellos, primero porque fue el propio Russell durante el pasado Gran Premio en Mónaco que habló acerca del futuro de los motores también de Mercedes y habló bastante bien, asegurando que estaban bastante confiados, que en el equipo hay mucho personal que es muy bueno en el aspecto de motores. Recordemos que Mercedes es el equipo que en el último reglamento de motores, porque recordemos que el del 22 es un reglamento aerodinámico, el reglamento de motores último que hubo cambio fue en 2014 y acertaron de lleno y tuvimos una de las etapas más grandes de dominio que hemos tenido nunca. Por 8 años ganó Mercedes el título de constructores.
Entonces, desde luego que en ese aspecto están bastante bien, aunque el motor de 2022, por ejemplo, no es el mejor. Y encima, como se ha congelado, desde luego que ahí ha salido perjudicado Mercedes. Pero que están bastante confiados y además se ha hablado últimamente bastante de datos positivos de ese motor de 2026. Primero os pongo las palabras de Russell y ahora os digo esta información. 2026 parece que está muy lejos, pero en el mundo de la Fórmula 1 estará aquí mañana. El equipo tiene mucha confianza para esta nueva era. La experiencia que el equipo ha tenido y el éxito con la unidad de potencia y todo el trabajo que se ha hecho además con el hipercoche, supone que tenemos mucha gente con experiencia para esta tecnología futura y eso nos deja en un buen lugar para tener un buen motor. Y el trabajo que Petronas está haciendo con los combustibles es también destacable. Por el lado del motor tenemos mucha confianza para esa era. Con respecto a la información, más allá de estas palabras de Russell y esa explicación que da, han estado hablando esta última semana que Mercedes estaría siendo el motor que mejor va para 2026 según los datos que está teniendo el equipo. ¿Por qué lo cuento de esta forma? Bueno, primero de todo esto es la segunda vez que lo escuchamos con un motor diferente porque este mismo año, me refiero, que no es que hayamos escuchado hace muchísimo tiempo atrás. Este mismo año, esa misma información en Italia se dijo de Ferrari. Ahora los informadores más cercanos a Mercedes dicen lo mismo de Mercedes. Y no niego que dentro del equipo ese sea el pensamiento de los dos, que son el mejor motor van. Y una cosa además, seguramente el motor Ferrari y el motor Mercedes sean los dos mejores en el próximo reglamento porque son los que más experiencia tienen, los que más recursos tienen, esto en comparación con Renault, por ejemplo, los que una estructura más fija, porque recordemos que Honda parte de su estructura la tiene ahora Red Bull, entonces ahí está un poco desestructurado. Realmente los dos motores que mejor parece y seguramente vayan sea Ferrari y sea Mercedes. Pero el problema está en que con qué lo estás comparando. Un motor que ni siquiera has puesto a prueba, porque ahora mismo lo único que se ha hecho es pruebas de simulación. En 2025 sí que se van a hacer ya pruebas en circuito, pero hasta 2025 no se hacen pruebas en circuito. Y aunque hagas esa prueba de circuito, repito, ¿con qué lo comparas? Si es que no sabes el punto en el que están yendo tus rivales, tú puedes pensar que has hecho el mejor motor, un motor súper potente. Y de repente te pasen por delante, porque es que hayan hecho un motor más potente, pero tú no hayas visto la posibilidad de hacer un motor más potente de lo que has hecho y por eso te creas que es lo máximo. Es un punto complicado, estas informaciones que salen, puedo creerme el hecho de estamos muy confiados, como dice Russell, pero ya al punto de vamos a ser el mejor motor, como esta información, no digo que solo haya dicho Russell, sino las informaciones que han salido, es complicado. Luego ya, con estas informaciones que han estado saliendo, pues hay gente diciendo, bueno, pues Hamilton se marchó, Hamilton se fue a Ferrari, el motor Ferrari tendría que ser mejor. No tiene por qué tampoco ser esto, por supuesto. Pero ahora mismo es un punto muy complicado como para estar diciendo vamos a ser el mejor motor o vamos a ser el peor motor. Es que no lo sabes, porque no tienes comparativa. También, hablando acerca del equipo Mercedes y hablando acerca del futuro, Russell ha dado unas palabras también un poco curiosas. Os voy a explicar por qué lo comenta esto, porque ha dicho que la salida de Hamilton es positiva para Mercedes. ¿Por qué digo que un poco curiosa? Si, a ver, tiene especificación, quiero decir, si ponemos este titular, Russell cree que la salida de Hamilton de Mercedes va a ser positiva, pues a lo mejor sorprende un poco. ¿A qué lo comenta? Está comparando su salida ahora con una posible salida que podría haber ocurrido y no estuvo lejos de ocurrir en final de 2021 de cara a 2022 con ese cambio de reglamento. Aparte de no ser justo en el año del cambio de reglamento, sobre todo cree que puede ser positiva porque ahora ya el equipo se ha reestructurado bastante durante estos últimos años, él ya tiene más experiencia dentro de Mercedes y es una situación muy diferente y que si en 2021 se hubiera marchado habría tenido un impacto más negativo del que puede y cree que tendrá ahora, es lo que ha explicado George Russell.
Es un nuevo comienzo para el equipo. Muchas personas aquí han compartido el éxito con Luis, pero el cambio a menudo enciende una nueva chispa para todos. Lo hace para Luis y lo hace para nosotros aquí el próximo año. Tienes que adaptarte y evolucionar y estamos en un proceso de construcción desde cero. Es bueno que Luis nos deje ahora en lugar de en 2021, cuando habría sido difícil para todo el equipo. Y a dónde se va Hamilton es otro de los temas más importantes que os queremos comentar en este vídeo, porque ya sabemos que se marcha al equipo Ferrari y se ha anunciado un cambio para Ferrari el próximo año gigantesco, un cambio súper importante y que puede tener una repercusión bastante grande. Estamos hablando acerca del próximo monoplaza de Ferrari, que ya tenemos alguna novedad, y es que, bueno, el SF24 ha demostrado desde luego haber sido una evolución muy buena del anterior monoplaza, consiguiendo mitigar los puntos débiles, manteniendo los puntos fuertes, lo que ha repercutido en estar mucho más cerca de Red Bull. Fijaros en el dato que yo sigo diciendo que me parece impactante, que Ferrari es el único equipo en toda la parrilla que sus dos pilotos han logrado una victoria. Están a unos 20 puntos, aproximadamente un poco más de 20 puntos de Red Bull, desde luego que están cerca de Red Bull en el Mundial de Constructores, y después de, bueno, en Imola llevaron unas mejoras, no tuvieron el impacto esperado, van a seguir actualizando el monoplaza y llevarán mejoras todavía en Silverstone, pero como digo, esa es la situación actual del equipo y queremos hablaros acerca de 2025, porque lo que queremos hablaros es recordaros que los coches de 2025 están ya siendo diseñados, están ya siendo ideados y se está trabajando en ellos, está siendo antes de lo esperado. Digo antes porque a estas alturas ya de la temporada, en una temporada normal, se habría empezado ya con el diseño, la fabricación, la idea del coche del próximo año. El año pasado, por ejemplo, ¿no? En 2023 ya a estas alturas se estaban diseñando estos coches de 2024, pero ha sido antes que en otras ocasiones porque se ha empezado mucho antes, se ha empezado desde comienzos de este mismo año. ¿Esto por qué es? Por el próximo reglamento de 2026, en el cual no se puede trabajar en los coches hasta la llegada de 2025, hasta el 1 de enero de 2025. Como hasta ese día no se puede trabajar, todo 2025 va a ser únicamente con ese nuevo concepto, con ese nuevo reglamento, por lo que los coches de 2025 han tenido que empezarse antes y por eso ya tenemos algunas noticias sobre esto. Y es que se sabe que Ferrari va a tener un cambio radical la próxima temporada, ya habría dado el ok para este cambio que va a provocar una reestructuración completa de la carrocería del monoplaza, del SF25, suponemos que se llamará. Sobre todo porque van a cambiar el sistema de suspensiones. Van a pasar en la suspensión delantera, van a pasar de tener un sistema push rod a un pull rod, que es, por ejemplo, lo mismo que tiene ahora mismo Red Bull y McLaren. Esto requiere una reestructuración total del chasis, pero Ferrari está dispuesto a ello, pese a que solo sea para una única temporada, porque están convencidos de que con esto van a poder pelear por el título de 2025. Os vamos a poner algunas imágenes para que veamos este cambio, cómo va a ser. Es un cambio muy grande que no te esperas que un equipo lo haga faltando un único año para un cambio de reglamento. Es un cambio tan grande que a lo mejor simplemente por estabilidad sería lógico ya no hacerlo. Si para 2026 el próximo reglamento te viene bien, pues lo harás, porque eso veremos qué sistemas se llevan y cuáles son los mejores, no tiene por qué ser los actuales, pero en este reglamento sí que se ha demostrado que el sistema de Red Bull es el mejor en suspensiones, aunque Ferrari ha hecho funcionar el contrario. Estamos hablando solo de las delanteras, que ahora os vamos a enseñar la diferencia, porque las delanteras es muy visual. Las traseras no se puede llegar a apreciar en imágenes, aunque en el caso de Ferrari también llevan las contrarias. Ferrari lleva push rod en la parte delantera y pull rod en la parte trasera. Red Bull lo lleva al contrario, pull rod en la delantera y push rod en la trasera. Al igual así lo lleva también McLaren. En el caso de Mercedes y Aston Martin, ambos llevan push rod en la delantera y push rod en la trasera. En la trasera lo han cambiado este año, y fijaros también el cambio de esa suspensión, que bueno, todavía faltaban 2 años de reglamento, se podía hacer y no fue positivo, no ha sido positivo del todo ese cambio, porque ahora mismo es lo que les está lastrando, lo que se está generando esos problemas, así que veremos
lo que hace Ferrari. Pero como digo, las traseras en teoría no se informa que Ferrari las vaya a cambiar, sí que se informa de que van a cambiar la delantera, así que van a tener también un sistema único que va a ser pull rod y pull rod, que eso no lo lleva nadie, por cierto, porque Mercedes y Aston, por ejemplo, llevan push rod y push rod. ¿Qué es una suspensión push rod? Pues la que estamos viendo ahora mismo en pantalla, sobre todo que te empuja hacia abajo, básicamente es lo que tratas de conseguir, es una forma diferente de generar la suspensión para los baches y demás, puede ser mejor, puede ser peor. Normalmente en la delantera históricamente solo ha funcionado o ha funcionado de mejor manera siempre esta, aunque Red Bull fue capaz de hacer conseguir funcionar para este nuevo reglamento la pull rod, que es que esta pues te tira desde abajo hacia arriba para lo que digo, la suspensión, básicamente el funcionamiento que tiene. El cambio es bastante visual, sobre todo fijaros, el cambio es este tira de la suspensión que de aquí sale desde la chasis hacia arriba, mientras que en el caso de la que tiene Ferrari sale desde el chasis hacia abajo. En este caso es, como digo, para generar esos impactos. Esta es la que tiene Red Bull, así la van a tener el próximo año. McLaren tiene exactamente la misma, fijaros en la tira como os decía, que sale desde el chasis hacia arriba, mientras que en el caso de Mercedes tiene como lo tiene también Ferrari y en el caso de Aston Martin exactamente igual, también como lo tiene Ferrari, así que van a pasar a tener esta misma también el equipo Ferrari la próxima temporada. Están convencidos de que con este cambio van a ser capaces de poder estar en la pelea por el título y darle un coche ganador a Hamilton y por supuesto a Charles Leclerc, que es también el piloto que se queda. Así que veremos si le sale positivo, si no es un cambio que... Porque claro, es un cambio que a lo mejor puede ser positivo, pero es lo que os digo, solo faltando un año, es que puedes generar unos problemas que a lo mejor en un único año no seas capaz de solucionar. Si haces ese cambio ya no puedes volver marcha atrás, además. Y puede ser muy positivo a lo mejor, pero también puede ser negativo. Y ellos han demostrado que, bueno, por lo menos en este reglamento aún así se podía funcionar con este sistema completamente al contrario que Red Bull. Si lo hacen, desde luego que pensarán que va a ser positivo. Mercedes también lo pensaba y acabó siendo negativo. Así que veremos cómo funciona Ferrari. Ojalá que les sea positivo y el año que viene también tengamos a Hamilton y a Leclerc, por supuesto, peleando por el título frente a Red Bull, como veremos si este año también son capaces de hacerlo. Lo último para comentaros en este vídeo y finalizamos es que Esteban Ocon ha salido en su defensa después de las críticas y ha confirmado su continuidad para el Gran Premio de Canadá, ha confirmado que va a participar, que desde luego que ya te confirma el hecho de voy a estar en Canadá, te deja ver que sí que ha estado en duda, como se estaba informando en estas últimas semanas, pero al final, en esta última semana, perdonad, pero al final sí que va a continuar en este próximo Gran Premio en Montreal, aunque ya os contamos también en el canal que se hablaba de que le habían obligado a firmar un pacto de no agresión para que si volvía a ocurrir, ahí sí le bajaban del coche. Sobre todo lo más importante, ya después de la confirmación de esto, como digo, es que se ha defendido de las críticas porque en esta última semana ha estado recibiendo bastantes críticas. Sobre todo yo entiendo las críticas sobre su estilo de pilotaje, porque es que no tiene sentido, y él se ha defendido también de esta parte de las críticas y mira, lo siento mucho, pero ahí decían en una de las frases que decía en su comunicado de somos pilotos que vamos al extremo, si puedes ir al extremo, pero una cosa es ir al extremo y otra cosa es pasar ese extremo, una cosa es ir al extremo y otra cosa es que te estés golpeando contra tu compañero de equipo, que repito, lo he dicho esta semana, con Gasly ha sido con el compañero con el que más tranquilo ha estado y ha sido la primera vez que colisionan de 3 que han tenido, que ha sido su culpa. Otra fue de Gasly y otra no fue culpa de ninguno, pero acabaron los dos chocando. Entonces ha sido el compañero de equipo con el que más cauto ha sido, porque con Alonso fue criminal y con Checo más de lo mismo. Una cosa es ir al límite y otra cosa es superarlo. Ese es el problema. Pero luego sí que ha recibido muchas críticas que sí que no tiene que recibir. En el hecho de ha habido mucha gente que la ha criticado por su forma de ser. Te puede gustar más su forma de ser, te puede gustar menos. Ya tienes cada uno tu opinión, pero cada persona es como es y tampoco hay que criticarlo hasta el punto en el que ha llegado muchas de las críticas a ser ya a niveles personales, así que desde luego que eso no está nada bien y ha salido él en su defensa que está bastante bien. Para finalizar sobre Esteban Ocon, que ya también habíamos estado informando en el canal, se había estado comentando en las últimas semanas, mes aproximadamente, que no va a continuar o no quiere él continuar en Alpine, no le ha gustado nada este año y como finalizar
finaliza contrato, había estado buscando una salida. Parece que Gasly sí que está encaminado a renovar, veremos finalmente qué es lo que acaba ocurriendo, pero Ocon sí que estaba buscando una salida y desde Haas han confirmado que Ocon es uno de los pilotos que está en la lista para sustituir a Magnussen. Recordemos que se da por hecho que Berman va a estar, aunque todavía no se ha anunciado oficialmente, y Magnussen también parece que no va a continuar el próximo año. Uno de los pilotos que tienen en esa lista es Esteban Ocon. Ocon ha estado ya negociando con Haas según las informaciones que han estado saliendo, pero a Yao Komatsu, que es el team principal de Haas, que es quien ha confirmado el hecho de que está en esa lista, también ha confirmado que hay otros pilotos. Esteban está en nuestra lista, pero también hablamos con otros pilotos más. El mercado de pilotos y las negociaciones de contratos es algo que estoy teniendo que aprender muy rápido y espero hacerlo lo mejor posible. Ocon, en cuanto a piloto, Ocon es un muy buen piloto, sigue recibiendo muchas críticas. Yo de verdad tampoco me voy a meter en defender a Ocon, pero sí que es un buen piloto, rinde bastante bien. Este año está siendo el mejor piloto de lejos, además, en el equipo Alpine. Pero en ese caso de piloto, desde luego que a Haas le vendría muy bien. Luego ya está el hecho de, por ejemplo, otro de los pilotos con los que se dice que están hablando es Zhou, porque aportaría mucho valor económico. Entonces ahí tendrá que ver qué es lo que prefieren a Yao Komatsu, que a lo que se refiere con el hecho de estar teniendo que aprenderlo todo muy rápido, es porque Komatsu llevaba muchos años en Fórmula 1, pero simplemente en aspectos técnicos, él es ingeniero básicamente. El hecho de tener un team principal que es ingeniero te viene muy bien para todos los aspectos técnicos, pues estás más involucrado y demás, pero también te viene mal en el hecho de estas negociaciones con pilotos, pues al final no tiene esa experiencia que tendrá que ir consiguiendo en base a que negocie con más pilotos. Así que habiendo dicho todo esto, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejarme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, y si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete y te recuerdo que tenemos activa la opción de miembros por si te quieres unir, y nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1 ya entrando en semana de Gran Premio.